Buenas tardes a todos. La Pastoral Social les da la bienvenida y les agradece el que participen en esta conferencia que vamos a hablar sobre la esperanza, esta virtud teologal que como cristianos en este tiempo de la pandemia nosotros debemos de vivir. A lo largo de estos días, todos los viernes a las 6 de la tarde vamos a estar meditando una catequesis. Entonces también les invitamos a que nos acompañen y que compartan con sus hermanos este video. Una caridad vivida, una caridad celebrada, una caridad orada. Entonces les invitamos también a que nos acompañen en este momento de catequesis sobre la esperanza, la virtud teologal de la esperanza. El Papa Benedicto XVI escribió el documento Spes Salvi y empieza justamente en su número 1. Spes Salvi Facti Sumus. En la esperanza fuimos salvados, partiendo de la carta a los romanos. Y entonces el Papa Benedicto XVI nos va a dar una serie de numerales en donde nos va a presentar la importancia de la catequesis, de la esperanza en la vida cristiana, la esperanza de esta virtud en la vida de nosotros, hombres creyentes de Jesús. Quisiéramos, antes de empezar justamente con la virtud teologal de la esperanza, quisiéramos introducirnos hablando de las virtudes teologales. Recuerden que las virtudes teologales se nos infunden en nosotros gracias al bautismo, y son 3: la fe, la esperanza y la caridad. Son 3 virtudes teologales que nos acompañan y que están presentes justamente para madurar en nosotros la vida cristiana, para madurar en nosotros la gracia de Dios y alcanzar la vida eterna. Antes de empezar con la definición esencial de la virtud teologal de la esperanza, quisiéramos pasar a la parte etimológica. ¿Qué es esperanza o dónde se encuentra su raíz? Tenemos 2 vertientes. La primera es la parte latina, que viene de sapere o spes, esperar algo que va a venir. Mientras que también del griego viene de spao. Esto quiere decir sacar o extender. Es así también como se entiende el espasmo. El espasmo es un dolor que se prolonga. O la espada, que también es una hoja afilada, es una hoja larga que se alarga, y también la espatulita, que es una hoja pequeña que se reduce. Entonces, la esperanza nos hace ver hacia el futuro. Y nosotros como cristianos, ¿hacia qué futuro vemos? ¿Vemos hacia un futuro incierto o vemos hacia un futuro cierto en Jesucristo? Esta etimología nos hace ver, por lo tanto, que la esperanza también prolonga el tiempo, y también puede prolongar ese tiempo 1 año, 2 años, 3 años, 1 día, 2 días. Es relativo el tiempo que se prolonga. Sin embargo, hay una espera. Esto es lo que podemos descubrir en la parte etimológica. Mientras en los numerales 1813 y 1817 del Catecismo de la Iglesia Católica se define lo siguiente: las virtudes teologales fundan, animan y caracterizan el obrar moral del cristiano. Informan y vivifican todas las virtudes morales. Son infundidas por Dios en el alma de los fieles para hacerles capaces de obrar como hijos suyos y merecer la vida eterna. Entonces ya aquí nos da una definición de las 3 virtudes teologales, y en el número 1817 nos va a hablar sobre la virtud de la esperanza. Es la virtud con la que esperamos el reino de los cielos y la vida eterna, poniendo nuestra confianza en la promesa de Cristo y en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Nosotros como cristianos anhelamos algo más grande, algo más eterno. Anhelamos el reino de los cielos. Y si anhelamos el reino de los cielos, la virtud de la esperanza nos encamina hacia ese fin. Hoy, ante una vertiente un tanto materialista, un tanto utilitarista, hemos perdido el rumbo de nuestra vida. No sabemos a dónde vamos. Se crea un aparato nuevo, se crea una ciencia nueva, se crea una ley nueva,
pero lejos de tener un fin, estamos yendo al sinsentido. Y la vida cristiana se funda en el reino de los cielos. Por lo tanto, nuestro obrar en el camino de la esperanza tiene un fin, la vida eterna. Ya hemos descubierto un poquito qué es la esperanza a partir de una base etimológica, también a partir de la base de la doctrina de la Iglesia, y también vamos a descubrir algunos pasajes de la Escritura que nos hablan de la esperanza. En el libro de los Proverbios, en su capítulo 13, versículo 12, nos afirma que la esperanza frustrada enferma el corazón. El deseo cumplido es el árbol de la vida. El libro de Miqueas, en su capítulo 7, versículo 7, dice lo siguiente: pero yo he puesto mi esperanza en el Señor, yo espero en Dios mi salvación. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, nos dice lo siguiente: qué bien me sé los pensamientos que pienso sobre ustedes, oráculo de Yahvé, pensamientos de paz y no de desgracia, de darles un porvenir de esperanza. Y en el Salmo 31, 24 nos dice lo siguiente: cobren ánimo y ármense de valor todos los que en el Señor esperan. Por lo tanto, nuestra esperanza cristiana se funda en Dios, tiene su principio y origen en Dios y tiene su fin en Dios mismo. Toda esperanza del cristiano radica en la ciencia cierta de creer que Dios va a obrar en nuestra vida. Entonces también a nosotros se nos invita justamente a eso, a creerle, no solamente a creer en Dios, a creerle a Dios. Bueno, aquí tenemos una serie de citas bíblicas: el libro de las Lamentaciones, capítulo 3, versículo 24, el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, Isaías, capítulo 40, versículo 31, Salmos, el 119, versículo 114, Romanos 15, versículo 13, Hebreos, capítulo 10, versículo 23, y Primera de Pedro 1:3. Bueno, aquí hay otro enlistado que si gustan revisar. Todas estas nos hablan de un corazón confiado en Dios, un corazón que ante una situación adversa vuelve la mirada a Dios y en Él encuentra su esperanza. Pandemia y esperanza pasiva. He querido poner este punto porque estamos viviendo unos morbosos noticieros, estamos viendo noticias terroríficas, estamos siendo bombardeados con el COVID las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Prendemos la televisión, abrimos nuestras redes sociales, en todo momento se nos bombardea con la pandemia del coronavirus. Y al ser bombardeados, incluso nosotros empezamos a sufrir un desánimo. Entonces, ante esta pandemia, cabría preguntarse, ¿tenemos que esperar pasivamente? Y es lo que vamos a descubrir a continuación. Algunos podríamos pensar que es una cuaresma secular. Y es una cuaresma secular porque recordemos que la cuaresma también apunta a lo más trascendente, apunta a Dios. El hecho de vivir una cuaresma como tiempo litúrgico nos ayuda a vivir las obras de misericordia que vuelven la mirada a Dios. El ayuno, la oración, la penitencia nos hacen volver a Dios y fijar la mirada en el hermano. Bien, esta pandemia se ha visto también como una cuaresma secular, porque nos hace ver ahora los valores centrales en la vida del hombre. Por ejemplo, la vida, el amor, la solidaridad, son valores que ahora son importantes. Entonces también esta pandemia la podemos ver, repito, como una cuarentena, como una cuaresma secular. También en plena cuarentena nos sentimos vulnerables. Hemos regresado a nuestros hogares, nos hemos tal vez aislado de nuestros seres queridos y ahora nos hemos sentido vulnerables. E incluso llegamos a ver al otro, al que amo, al que quiero como enemigo. Llego a ver a la persona que más quiero como enemigo. ¿Por qué? Porque posiblemente puedo pensar que esa persona está contagiada y me va a enfermar. El enemigo ya no está afuera, el enemigo está dentro, el enemigo está entre nosotros.
Entonces también esta cuarentena nos ha hecho sentir vulnerables. La esperanza parece derrumbarse con el silencio de Dios. Es cierto, comúnmente cuando pasamos una situación difícil, al primer lugar a donde vamos muchas veces es a la iglesia, a refugiarnos y a pedirle a Dios que sea nuestro consuelo. Y ahora, ante esta pandemia, nos han pedido que cerremos nuestras iglesias, que cerremos los lugares de culto. ¿Para qué? Pues para evitar la propagación de este virus. Y entonces también se siente desconsolado el corazón, se siente desconsolada la persona, porque al lugar sagrado que se acercaba para pedir el consuelo de Dios, ese lugar se le ha visto privado. Por lo tanto, también podríamos pensar que hemos caído en un silencio de Dios. Entonces, aquí quisiera lanzar una pregunta. ¿Vale la pena esperar que Dios resuelva todo? ¿O también debemos esperar pasivamente que Dios nos rescate? Hemos hablado de la esperanza como un momento de espera, en su parte etimológica, en su parte magistral, en su parte bíblica. Hemos descubierto que la esperanza es un tiempo. La esperanza tendría que ser pasiva, esta esperanza tendría que ser absolutamente en quietud, sin esperar y sin hacer. También nos debe de activar a obrar el bien. Jesús no resuelve teóricamente. Jesús se identifica con los pobres y con los que sufren. Jesús se identifica con el más vulnerable. En esta pandemia que estamos viviendo, en esta situación adversa, Jesús se identifica con la víctima. Jesús es el Cordero Pascual. Estamos celebrando también el tiempo de la Pascua, el triunfo de Jesús sobre la muerte, el Cordero inmolado que ahora vive y da vida al hombre. Y si Jesús ha padecido este sufrimiento, si Jesús, la víctima pascual, ha sufrido esta situación, también sufre con el más vulnerable, sufre con el más pequeño, sufre con el enfermo. Entonces, Jesús no se queda callado, Jesús no guarda silencio, Jesús se hace presente en el más vulnerable. Hemos escuchado a lo largo de estos días varias acciones que se han hecho en la iglesia para hacer presente la esperanza del reino. Hace un momento les decía, ante una situación de muerte, ante una situación de peligro, ante una situación de amenaza, lo que brilla es el mensaje esperanzador del Evangelio. Basta prender nuestra televisión, les decía hace un momento, basta ver nuestras redes sociales para ser bombardeados por tantas situaciones negativas que ha traído esta pandemia. Y ante esta situación adversa, brilla la luz de Dios, brilla el Cordero Pascual y hace resplandecer su vida en cada uno de nosotros. Por lo tanto, Jesús, Dios, no calla, está presente con los más vulnerables. ¿Dónde está Dios entonces? Dios está en las víctimas, Dios está en los enfermos, Dios está en aquellos que han sido olvidados, Dios está en aquellos que tristemente en su vejez están viviendo solos, Dios está en los que se han quedado sin trabajo, Dios está en los que están pasando hambre o necesidad, Dios está con los médicos también atendiendo al enfermo, Dios está con los científicos que están buscando la cura. Dios está presente, Dios no está ausente. Entonces, si Dios está presente en toda la vida del hombre, si Dios está presente en el ser del hombre, Dios no aguarda pasivamente, Dios también acompaña activamente, Dios está trabajando. Por lo tanto, nuestra esperanza no debe ser pasiva, nuestra esperanza debe ser activa, esperando siempre con labor, esperando con fe firme, de que también nosotros nos tenemos que hacer responsables de esta pandemia. Jesús, bueno, de hecho aquí en la diapositiva les pongo un tachecito porque no es esperar simplemente de una manera quieta, es esperar de una manera activa. Jesús nos ofrece una esperanza al afrontar nuestro presente. La esperanza, por lo tanto, ha de ser activa.
porque esa esperanza tiene un fin: implantar el reino de los cielos. Ya en diapositivas anteriores les veníamos haciendo mención que el reino de los cielos se instaura también con la virtud de la esperanza. El que espera, el cristiano creyente, el cristiano orante, sabe que Dios va a instaurar el reino de los cielos. Y el reino de los cielos, aunque tiene una connotación escatológica, tiene una connotación futura, el reino de los cielos también se hace presente. El reino de los cielos también actúa ahora. Entonces, hoy quisiera también preguntarte, a ti que nos miras, a ti que nos acompañas, ¿cómo implementar el reino de los cielos? Hoy, ¿cómo podemos implementar el reino de los cielos ante esta pandemia? Se han visto muchas acciones altruistas que han buscado implementar el reino de los cielos. Jóvenes que desde su edificio hacen sonar tal vez su sonido para que las personas se animen, aplausos de los policías hacia los doctores, también videos que agradecen todo el servicio que han prestado el sector salud ante esta pandemia. Hemos visto muchos videos o muchas imágenes altruistas que se han presentado para dar un poco de luz ante esta pandemia. Y nosotros como cristianos, ¿cómo vamos a instaurar el reino de los cielos? ¿Cómo vamos a esperar? Ya algunas iglesias se han lanzado tal vez a utilizar las redes para esta experiencia, para ser más cercano a Dios, a nuestros hermanos. Algunos otros están empezando a tener mesas de caridad, mesas de la providencia, para hacer llegar algo a los más necesitados. Otros han implementado jornadas de oración. Y nosotros como cristianos, ¿qué estamos haciendo para esperar activamente? Es cierto que Dios está presente en todos los que sufren, en los médicos, en los científicos. ¿Y nosotros cómo vamos a hacer presente a Dios a nuestros hermanos? Por lo tanto, quisiera que ustedes se plantearan qué acciones concretas hacemos para hacer presente el reino de Dios. Antes de terminar, quisiera que cada uno de nosotros, desde nuestro hogar, medite cómo estoy viviendo esta pandemia. Ciertamente estamos viviendo una situación crítica, pero saber que Cristo está presente en medio de nosotros, y no solamente está presente en medio de nosotros, también su vida la hace resplandecer. Con su vida nos da vida eterna. Por eso les invito a que siempre y cada uno de nosotros en este momento no olvidemos en hacer caridad. No olvidemos de ser cercanos con los más necesitados. No olvidemos de ser cercanos con el Cristo que sufre, con el Cristo hambriento. Les queremos agradecer pues esta participación. Les queremos agradecer el que nos hayan permitido entrar a sus hogares. Y la pastoral social les sigue animando y les sigue motivando a que hagamos obras de caridad por los que más necesitan, a que hagamos presente el reino de Dios de una manera más tangible, más activa. Les invitamos también a que en posteriores días se sumen, a que nos acompañen en la meditación y que los viernes a las 6 de la tarde nos acompañen para que a lo largo de una serie de reflexiones hagamos presente la caridad en nuestra diócesis, hagamos presente la caridad en nuestra parroquia, hagamos presente la caridad en nuestra familia. Para terminar, quisiera cerrar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por estos momentos de reflexión. Te damos gracias, Señor, porque nos permites sumarnos y conocer que tu acción es activa en medio de nosotros. Señor, ponemos en tus manos la vida del hombre. Ponemos en tus manos nuestro ser, Señor. Tú que nos has llamado a esperar tu reino en medio de nosotros, ayúdanos también a hacerlos presente. Ayúdanos a hacerlo presente con el que sufre. Ayúdanos a hacerlo presente con el necesitado. Ayúdanos a hacerlo presente con el más pequeño, Señor. Gracias, Señor, por estos momentos.
Te pedimos que nos bendigas abundantemente, que nos concedas siempre un corazón generoso como el tuyo. Jesús, que estás vivo y que estás actuante, ven sobre nosotros, acompáñanos, bendícenos, y que la luz de esta Pascua disipe las tinieblas de esta oscuridad y de esta penumbra que nos invade. Espíritu Santo, sopla sobre nosotros, que podamos vivirla siempre con valentía y hacer presente el mensaje del Evangelio en medio de nuestros hermanos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga. Los esperamos el próximo viernes a las 6 de la tarde. Muchas gracias. Qué bien.